Bien, vamos a ver la siguiente pregunta, que es la ley de Charles. En 1787, Charles estudió experimentalmente la relación entre la temperatura a la que se encuentra un gas y el volumen. Es decir, va a ser una relación entre la temperatura y el volumen. Temperatura y volumen. Y vamos a exigirle que las otras dos se mantengan constantes. Es decir, la cantidad de sustancia y la presión. ¿De acuerdo? O sea que fíjense ustedes como siempre hay cuatro, que son las cuatro variables de estado, que es presión, volumen, temperatura y cantidad de sustancia. Y vemos cómo qué relación hay entre dos cuando las otras dos permanecen constantes. En este caso, bueno, en el caso anterior habíamos visto qué relación había entre la presión y el volumen si las otras dos se mantenían constantes, es decir, cantidad de sustancia y temperatura, en el caso de la ley de Boyle. Y ahora vamos a ver la ley de Charles, que es qué relación hay entre quién, entre el volumen y la temperatura, siempre y cuando se mantenga constante quién, la presión y la cantidad de sustancia, ¿vale? Bueno, pues se observó que si una masa fija de gas se calienta a presión constante, fíjense, que estamos dejando fijas esas dos variables de estado, que son quién, masa y quién, y presión. ¿Qué le ocurre a la temperatura? Bueno, pues se observó en esta ley que el volumen partido por la temperatura era constante. O también que el volumen inicial partido por la temperatura inicial tenía que ser igual que el volumen final partido por la temperatura final. Vamos a ver algunas experiencias prácticas de esto. Pues supónganse que tengo este experimento en el cual tengo aquí una cantidad de gas a una baja temperatura y lo tengo aquí tapado con un globo, ¿vale? ¿Qué ocurre si aumento la temperatura? Pues si yo aumento la temperatura, como toda esta cuenta tiene que ser constante, si yo aumento la temperatura, ¿qué le pasa al volumen? Que también tiene que aumentar para que esta cuenta siga siendo constante. ¿Me siguen ustedes o no? No olviden que la temperatura la tienen ¿dónde? Abajo, dividiendo, dividiendo. Y el volumen lo tienen ¿dónde? Arriba. Como esta cuenta tiene que ser constante, si yo aumento la temperatura para que esto siga siendo constante, pues tengo que aumentar el volumen, ¿de acuerdo? Vamos a ver, el típico ejemplo de los niños y los caramelos. Hay que repartir una cantidad de caramelos entre una cantidad de niños. Es una división, se divide entre el número de niños. Bien, ¿qué ocurre si yo aumento el número de niños? Pues si aumento el número de niños y quiero que a cada niño le sigan correspondiendo la misma cantidad de caramelos, evidentemente tengo que aumentar ¿qué? La cantidad de caramelos. Es decir, si aumenta el denominador, si quiero que todo esto sea constante, también tiene que aumentar ¿quién? El numerador, ¿vale? Esto es de matemática elemental. Bueno, hay que decir que la temperatura tiene que estar medida en ¿quién? En Kelvin. Siempre aquí vamos a trabajar con temperaturas medidas en Kelvin, no en centígrados, sino en Kelvin, ¿vale? Entonces está la ley de Charles, que dice que el volumen partido por la temperatura permanece constante siempre y cuando ¿qué? Las otras dos las tengan constante también, la masa fija de gas, y la presión. Es decir, vuelvo a resumir, había cuatro variables: presión, volumen, temperatura y cantidad de gas. Entonces siempre vamos a ver en todas estas leyes, vamos a ver qué es lo que le pasa a dos de ellas, por ejemplo, a estas dos, cuando las otras dos permanecen constantes, ¿vale? Muy bien, aquí ¿quién permanece constante? Aquí permanece constante la cantidad de gas y ¿quién? Y la temperatura. Aquí, ¿quién va a permanecer constante? Pues también ¿quién? La cantidad de gas y ¿quién? Y la presión, ¿vale? Y vamos a ver el experimento. ¿Qué ocurre aquí? Pues que si yo aumento la temperatura, el volumen aumenta, ¿vale? Muy bien. Esto se puede enunciar así o así. Esta es la ley de Charles, ¿vale? Bien, de la misma forma, al enfriar el gas, claro, si yo ahora cojo y enfrío esto, pues ¿qué le pasa al volumen? Pues disminuye, claro. Si al calentar aumenta, pues al enfriar disminuye. Bajando la temperatura hasta donde resulta posible y extrapolando, se observa que el gas ocuparía un volumen cero a menos 273,15 grados centígrados, que es el 0 Kelvin, la menor temperatura que se puede alcanzar. Entonces, si ustedes representan gráficamente la temperatura frente a quién, frente al volumen, resulta que cuando represente el volumen va a ser cero, ¿vale?
¿Cuándo? Cuando se llega al 0 Kelvin, pero es que el 0 Kelvin hay un principio, que es el tercer principio de la termodinámica, que dice inaccesibilidad del cero absoluto. No se puede alcanzar el 0 Kelvin. ¿Por qué no se puede alcanzar del 0 Kelvin? Bueno, pues por consideraciones microscópicas y que no vamos a hablar aquí, pero desde el punto de vista macroscópico, porque eso implicaría un volumen cero, ¿eh? Y cualquier cantidad de materia pues no puede tener un volumen cero, ¿eh? No puede tener un volumen cero, ¿vale? Pues si yo prolongo, se me cortaría justo aquí. Entonces volumen cero con temperatura cero, pero como algo que tiene una masa no puede tener un volumen cero, pues inaccesibilidad, ¿eh? De ahí surge el tercer principio. Que yo se lo comento, no hace falta que ustedes lo sepan, pero que lo conozcan, ¿vale? Muy bien, y esto es extrapolar, es decir, seguir tomando medidas y llevándolos hasta dónde, hasta el límite, aunque yo no haya realizado esas medidas, pero prolongo como si se comportase de esa forma, ¿vale? Eso es lo que se conoce como extrapolar. Bien, bueno, pues nada, con esto quedaría terminada esta pregunta y ahora lo que queda son hacer los ejercicios de autoevaluación. Muy bien.